Dios sea bendiciendo a cada uno de los oyentes, de nuestros, ¿verdad? Amada audiencia. Aquí estamos nuevamente con otro video. Soy su hermana y su amiga Yelka Santos y este es su programa Un Nuevo Mandamiento. Aquí estamos para dar continuidad a nuestro estudio de Primera de Timoteo. Estamos estudiando el libro de Primera de Timoteo. Seguimos en el capítulo 1. Capítulo 1 de Primera de Timoteo. Pues vamos a entrar al versículo 12. Si no has escuchado nuestros estudios anteriores, te exhorto pues a que los busque en nuestro programa, ahí en la página de YouTube, Un Nuevo Mandamiento por José Luis Vázquez y Yelka Santos. Ahí te lo vas a encontrar para que escuche los videos anteriores y pues nos siga con nuestros estudios. Si es la primera vez que ves nuestros videos, pues te damos la bienvenida a nuestro canal y te exhortamos a que te suscribas. Vamos inmediatamente dando gracias primeramente al Señor por una nueva oportunidad de subir un video para compartir el estudio de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias Primera de Timoteo. Si te es posible tener Biblia en mano, pues vamos a, te exhorto a que me sigas, ¿verdad? Con la Biblia en mano y vamos a buscar Primera de Timoteo, su capítulo 1. Vamos a continuar en el versículo 12, a entrar al punto del ministerio de Pablo. Ya en los videos anteriores hemos tratado los versículos del 1 al 11. En los videos anteriores hemos tratado estos versículos y ya hemos, ¿verdad?, venido hablando de Timoteo, del compromiso de este joven, el cual le había sido asignado por Pablo. Vamos a entrar inmediatamente. Versículo 12, Primera de Timoteo, su capítulo 1, versículo 12. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Amén. Ese es el versículo 12. Pablo, en este versículo 12, escribe de manera personal y exalta el señorío de Jesús. En este versículo 12, Pablo vemos que da gracias al Señor porque lo puso en el ministerio. Es decir, él fue llamado a ser misionero entre los gentiles, como ya habíamos mencionado en uno de los videos anteriores, que Pablo fue llamado para ser misionero entre los gentiles. Es interesante y hay que resaltar que Pablo dice que él fue llamado, él fue puesto en el ministerio. No, él no se ofreció, él no se lanzó al ministerio, sino fue que lo pusieron y no lo puso hombre. Él resalta y dice que fue nuestro Señor Jesucristo, que lo tuvo por fiel, y lo puso en el ministerio. Bien, y es lindo resaltar esto, de ver que pues voluntariamente Pablo fue llamado y ocupó el puesto en el ministerio que se le fue encomendado para hacer un trabajo en el Señor, sin excusa ni pretextos. Pasamos al versículo 13 de aquí, ¿verdad? Primera de Timoteo, su capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1. Ahora el versículo 13 nos dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui
recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En este versículo 13, Pablo habla acerca de su transformación, no olvidándose lo que él antes era, pero exaltando la misericordia de Dios. Este versículo 13, podemos resaltar que Pablo dice que habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, ¿verdad? Pablo no olvidaba jamás su pasado de perseguidor de la iglesia. Se llama a sí mismo incluso blasfemo por haber negado antes de su conversión la mesianidad de Jesucristo. Pero vemos que en la segunda parte de este versículo 13 dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En esta segunda parte del versículo 13, el apóstol explica por qué obtuvo misericordia de parte del Señor. No fue por ningún mérito de su parte, no fue por ningún mérito propio de él, sino porque su pecado de incredulidad se debía a la ignorancia. Su pecado de incredulidad, es decir, su pecado de no creer en que Jesús fue el Mesías, se debía a la ignorancia el cual él tenía. Una ignorancia de quien sinceramente creía estar sirviendo a Dios mientras perseguía a la iglesia. Sin embargo, lo estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Él creyendo que lo estaba haciendo bien por amor a Dios, pues lo estaba haciendo mal. Entonces, él resalta que Dios tuvo misericordia de él por su pecado de ignorancia, por las cosas que le habían enseñado. Por las cosas que le habían enseñado, él creía que el perseguir a la iglesia estaba bien, estaba siendo aprobado por Dios. Sin embargo, no era así. Vemos y conocemos un poquito, ¿verdad?, lo que es la historia de Pablo en cuanto a su encuentro camino a Damasco, que no vamos a entrar ahí, pero, ¿verdad?, entendemos que Pablo resalta esto, que él lo que estaba haciendo, él creía que lo estaba haciendo bien, sin embargo, ignoraba que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal, hasta que tuvo este poderoso encuentro con Jesús camino a Damasco. Y continuando con el versículo 14, ¿verdad? Resaltamos el versículo 13 nuevamente. Dice el 13, para continuar en el 14. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En los versículos 13 y 14 encontramos contrastes que evidencian lo que es el hombre y lo que es Dios. Pablo confiesa que antes de él convertirse era un blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante e incrédulo. Pero testifica haber sido objeto de la misericordia, gracia, fe y amor de Dios. El versículo 14 empieza con un pero que establece la gran diferencia que existe entre lo que había sido y la manifestación soberana de la abundancia y la bondad divina.
esa diferencia entre, ¿verdad?, lo que había sido antes lo que antes había sido Pablo, y ahora la manifestación de la bondad divina en su persona, en su vida, el cambio, la transformación. Pablo vemos que habla de una manera, como dije anteriormente, de una manera personal en cuanto a esto. Pablo abre, por así decirlo, un paréntesis. Podemos ver que desde el versículo 1 de este capítulo 1 hasta el versículo 11, Pablo se enfoca en Timoteo, en los mandatos que él le da a Timoteo para que confronte las falsas doctrinas, cómo debe corregir, cómo debe andar, cuáles son, ¿verdad?, las pautas con este confrontamiento de las falsas doctrinas. Pero aquí en este versículo que estamos tratando, de entre los versículos 12, vamos a ver hasta el 17, Pablo está abriendo un paréntesis y hablando un poquito acerca de su vida personal. Porque Pablo en estos versículos habla y le da testimonio a Timoteo acerca de su ministerio, de su persona, de su transformación en el Señor. Entonces vemos que aquí en este versículo 14, Pablo enfoca lo que fue esta transformación de la misericordia y la abundancia de la bondad divina para con él. Y continuamos en el versículo 15, que nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. La expresión de este versículo 15, palabra fiel, indica un mensaje digno de todo crédito. Es decir, un mensaje digno de todo crédito. Aparece solo en las epístolas pastorales. Esta frase que aparece en este versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida, perdón, esta frase en este versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, solamente aparece en las epístolas pastorales. Solamente aparece en las epístolas pastorales. Es decir, que vemos que solamente aparece 5 veces específicamente. Aparece aquí, donde acabamos de leer en Primera de Timoteo, su capítulo 1, versículo 15, y también aparece en Primera Timoteo, su capítulo 3, versículo 1, y Primera Timoteo, su capítulo 4, versículos del 8 al 9, y Segunda Timoteo, su capítulo 2, versículo 11 al 13. Por último, Tito, capítulo 3, versículos 4 al 8. Esas son las citas bíblicas donde aparece esta frase, solamente en las epístolas pastorales. Con esto resalta cuán fiable y digno de ser aceptado por todos es lo que en tales declaraciones se afirma. Es decir, la afirmación, las palabras que se va a expresar, pues Pablo hace este énfasis para dar a entender que hay que prestar atención a estas palabras y no dudar de ellas. Lo que aquí afirma Pablo es el centro del evangelio. En este versículo lo que Pablo, ¿verdad?, afirma es el centro del evangelio. Y si se puede, incluso se puede, por así decirlo, comparar con Juan 3:16. ¿Verdad? Lo sabemos
un versículo conocido por todos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos incluso comparar este versículo 15 con Juan 3:16. Entonces, según el apóstol, el glorioso designio de la venida del Hijo de Dios a este mundo fue salvar a los pecadores. Podemos decir que en este versículo 15, Pablo trata 5 puntos fundamentales de la fe cristiana, por así decirlo, ¿verdad? Lo cual lo vamos a tratar uno a uno en este versículo 15. Primero, la credibilidad del mensaje del Evangelio, la credibilidad del mensaje del Evangelio, lo creíble del mensaje del Evangelio. Cuando Pablo afirma palabra fiel, Pablo utiliza esta expresión, ¿verdad?, 5 veces en las cartas pastorales. Como ya habíamos mencionado anteriormente, mencionamos las citas bíblicas. Con ella se entiende la infalibilidad, es decir, que no tiene la posibilidad de equivocarse ni fallar. De lo que se afirma y la seguridad con la que se puede aceptar estas palabras o estas declaraciones. El Evangelio no es un mensaje que se preste para sospechas y dudas. Se puede depender de él con toda confianza por la sencilla razón que procede de Dios. Esto es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es decir, lo que está establecido en la palabra. Lo que está en la palabra del Señor. No lo que yo piense, no lo que yo crea, sino lo que está establecido en la palabra, ya que procede de parte de Dios. Porque la Biblia le escribieron hombres, pero le escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso, ¿verdad?, lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo que está establecido en la Biblia, no se presta para ninguna duda, porque procede de parte de Dios. Lo segundo, lo digno de aceptación del mensaje del Evangelio, digna de ser recibida por todos, dice Pablo. Al decir el apóstol que el mensaje del Evangelio es digno de ser recibido, establece el hecho de que hay mensajes que no son dignos de ser recibidos. Por eso mencioné y enfaticé que todo palabra fiel, que no hay infalibilidad, que es infalible solamente la Biblia, lo que está establecido en la Biblia. El mensaje que viene de parte de Dios, que concuerda con lo que está establecido en la Biblia, que no contradice lo que está establecido en la Biblia, entonces un mensaje digno de ser recibido. Porque Pablo hace este énfasis. Recuerden que Pablo manda a Timoteo a que confronte las falsas enseñanzas. Entonces, si Pablo manda a que confronte las falsas enseñanzas y que enseñe lo que es la sana doctrina, es porque hay mensajes y hay palabras, hay enseñanzas que tenemos que tener mucho cuidado con recibirla, porque muchas veces contradicen lo establecido en la palabra de Dios. Toda enseñanza, todo mensaje, toda profecía que contradiga lo que esté establecido de parte de Dios en su palabra, que contradiga su palabra, entonces no es digno de ser recibido. No es digno de ser recibido.
No importa de por quién venga tal mensaje, tal palabra, tal profecía, tal enseñanza. Si contradice lo que está establecido en la palabra del Señor, no es digno de ser recibida. Solamente es digno de ser recibida una palabra, una enseñanza que vaya usted a la Biblia y lo confirme con ella, que no contradiga lo establecido en la palabra. Por eso tenemos que analizar siempre todo lo que escuchamos. No escuchar por escuchar cualquier cosa. No, vamos a escuchar, a prestar atención y analizar, a pasar por el colador que es la Biblia para saber qué vino de Dios y qué no. Qué está de acuerdo con lo establecido en la palabra y qué no. Porque todo aquello que no vaya con la palabra, pues no es de Dios. Bien, pasamos al tercer punto. La aparición de Dios en la persona de Cristo en la historia de la humanidad, ya que dice el versículo 15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Verdad? Aquí vemos la aparición de Dios en la tierra. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, pues vino al mundo humanamente, ¿verdad? En carne y sangre. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo con un propósito de salvar esta humanidad. Ahí estaba Dios manifestado aquí en la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Continuando, el cuarto punto. La finalidad de su venida fue redentora. La finalidad de su venida fue redentora. Ya que dice, para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. El verbo salvar señala rescate de algo. El verbo salvar señala rescate de algo. Cristo no vino solamente para dar vida y vida en abundancia, sino para librar del infierno a la humanidad. Cristo vino al mundo no simplemente a dar vida y vida en abundancia, sino para librar del infierno a la humanidad. Cristo Jesús nos brinda salvación y nos libra de la condenación eterna. Ese fue el objetivo de nuestro Señor Jesucristo, venir a morir por cada uno de nosotros. Brindarnos la salvación gratuitamente y librarnos de la condenación eterna. El quinto punto y último, la imperiosa necesidad de reconocerse que uno es pecador. La imperiosa necesidad de reconocerse que uno es pecador. Por último, el versículo 15 dice, de los cuales yo soy el primero. Pablo hablando. Con toda humildad, dice el apóstol Pablo, que de todos los pecadores del mundo, él es el primero. No en tiempo. Porque si nos paramos y analizamos, Pablo no fue el primer pecador. El primero que cometió algún pecado, algún delito. No en tiempo, sino en la categoría que el mismo Pablo se aplica como ser el peor de todos los pecadores. Eso es lo que Pablo más se aplica, como que él fue el peor de todos los pecadores, por eso él se menciona como primero.
Es notable que al hablar de sí mismo, hablando de Pablo, ¿verdad? Al Pablo hablar de sí mismo como apóstol, Pablo dice ser el último de todos. Eso podemos encontrarlo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 y 9, que él se menciona como apóstol y se menciona como último de los apóstoles. Mientras que al hablar de sí mismo como pecador, se tiene por el primero. Es decir, de los apóstoles yo soy el último, pero en cuanto a pecador yo fui el primero. O sea, Pablo entiende que fue el primero, el peor de todos los pecadores. El primero en la fila de los que, a no ser por la sobreabundancia, gracias de Dios, merecía la condenación. Pablo entendía esto, que él fue tan perverso, quizás por así decirlo, que él merecía la condenación, pero solamente la sobreabundancia de la gracia del Señor, pues lo salvó. ¿Amén? Entonces, ahora vamos a pasar al versículo 16. Pasando ahora al versículo 16, dice el 16, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, en este versículo 16, el apóstol declara que la razón por la cual Dios mostró su misericordia y clemencia en él fue para convertirlo en una prueba evidente de lo que puede y desea hacer con toda la humanidad. Todo lo que declara Pablo. Si Dios salvó a un hombre empedernido, sanguinario, como había sido Pablo, ¿verdad? Antes llamado Saulo, Él puede salvar a todas las personas, no importa cómo haya sido su vida, no importa su condición, no importa cuán perverso haya sido. Si el Señor lo salvó a Él, siendo Él el primero de los pecadores, cuánto más el Señor no puede perdonar y salvar a cualquier otra persona que quiera ser salvo por el Señor. Podemos resaltar que era un ejemplo. Pablo él entiende que había sido tomado como ejemplo para que nadie se sintiese en el futuro demasiado pecador como para no obtener el perdón de Dios. Por eso Pablo resalta esto, para que más adelante él entendiera, para que nadie pensara que no podía ser salvo, que no podía recibir el perdón, porque quizás había hecho tantas perversidades que no podía ser salvo. Entonces Pablo da su testimonio y dice que él, siendo como era, tan perverso, tan cruel, pues obtuvo la salvación por la gracia, sobreabundancia gracia del Señor, pues cuanto más cualquier otra persona puede también recibir la salvación y el perdón del Señor. Entonces Pablo resalta que él es un ejemplo de lo que es el perdón para el pecador. Vamos a continuar en el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Óigame, pero qué hermosas palabras, cómo resalta el apóstol Pablo la grandeza de nuestro Dios. Vuelvo y repito, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este versículo 17, Pablo exalta la grandeza de Dios. Pablo, después de haber testificado de la transformación que el Señor había hecho con él, de la misericordia y la sobreabundante gracia del Señor, pues resalta la grandeza del Señor. La grandeza del Señor lo resalta y cierra, ¿no? Podemos decir que no podía cerrar con lo que es su testimonio, hablar de su pasado y de su transformación presente sin exaltar la grandeza del Señor. Y esto es lo que Pablo hace en este versículo 17. Cierra lo que es el paréntesis que él hace a manera personal de su testimonio, exaltando el nombre del Señor. Entonces ya vemos que, como dijimos anteriormente, Pablo abrió un paréntesis para dar su testimonio, por así mencionarlo, desde el versículo 12 hasta el 17. Ahora vamos a ver cómo en el versículo 18 él hace un cambio. Ya no él habla de la manera personal de él, sino ya se dirige ya directamente a Timoteo. Al parecer, Pablo lo que quería era darle a entender a Timoteo, ¿verdad?, la transformación o confirmar la transformación que Dios había hecho en su vida, para que Timoteo entendiera estos detalles de la misericordia y la sobreabundante gracia de nuestro Señor. Ahora pasamos al versículo 18, donde Pablo ahora nuevamente se dirige a Timoteo a manera personal. Dice el 18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Amén. Bien, entonces, después de este relato, desde el versículo 12 hasta el 17, mayormente de tipo personal, el apóstol nuevamente se dirige a Timoteo y le repite el encargo que le había hecho a Timoteo en los versículos anteriores de este mismo capítulo, exhortándole a que cumpla su ministerio de una manera digna de su llamado, ¿verdad? De una manera digna de su llamado, de su llamamiento. El mandato que Pablo encargó a Timoteo es el que le había dado en los versículos anteriores, en este mismo capítulo 1 de Primera de Timoteo, que va desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Ahí, como yo habíamos hablado también y había dicho anteriormente, ya hemos tratado esos versículos donde Pablo ahí habla de manera personal a Timoteo y se dirige encargándole y dándole varios mandatos y mandamientos a Timoteo. Entonces, en este versículo 18, Pablo vuelve a mencionar el mandamiento que le había dado a Timoteo, el cual había sido, ¿verdad?, quedarse en Éfeso. Eso ya lo habíamos mencionado, como dije anteriormente, en los versículos del 3 al 11, que fue el mandato principal de Pablo a Timoteo de quedarse en Éfeso para que confrontara las falsas doctrinas, los falsos maestros que se habían levantado en aquellos tiempos. Aunque aquí da al encargo una expresión diferente, Pablo da una expresión diferente al encargo, ya que aquí más bien menciona la buena batalla, lo manda, ¿verdad?, a que milite la buena batalla, la buena batalla, que milite por ella la buena milicia, ¿verdad?, que pelee la batalla. Entonces, Pablo, después de mencionarle esto, Pablo alude a las profecías.
Pablo alude a las profecías que se habían hecho con anterioridad acerca de Timoteo, de las cuales, ¿verdad? Aquí en este versículo Pablo no da detalles de estas profecías que se habían hecho acerca de Timoteo. Pero al parecer sí se habían profetizado, con relación, se habían dicho varias profecías, o se habían dicho profecías, por así decirlo, con relación al ministerio de Timoteo. Pero Pablo simplemente lo menciona y no menciona las profecías que se me habían mencionado acerca de Timoteo y su ministerio. Asimismo, Pablo compara al joven Timoteo con un soldado para ilustrar de manera gráfica lo que es el ministerio, puesto que para Pablo el cristiano es un soldado que milita en el ejército del Señor. Para Pablo utilizaba muchos ejemplos. Entonces, en esta ocasión, para dar un ejemplo más énfasis, Pablo compara a Timoteo con un soldado. Recuerda también que en Éfeso, su capítulo 6, versículos del 11 al 18, ahí Pablo menciona incluso y da detalle de lo que es la armadura del cristiano, dando a entender de que nosotros como cristianos estamos en un campo de batalla y pertenecemos a, ¿verdad?, a la compañía del Señor, a la milicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, asimismo, Pablo ilustra a Timoteo con esto. En el versículo 19 nos dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la buena, vuelvo a leer el versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El 18 dice, para mejor entendimiento: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La exhortación del apóstol a mantener constantemente la fe y la buena conciencia indica que la fe y la buena conciencia son como un escudo que el cristiano debe siempre poseer. Quien no mantiene la fe cristiana en alto y una buena conciencia, su final será naufragar. Si no mantenemos nuestra fe en el Señor y nuestra buena conciencia, es decir, una conciencia limpia en Dios, sin malicia, sin maldad, pues si no nos mantenemos, podemos naufragar en el camino, podemos ahogarnos, podemos quedarnos en el camino, podemos incluso volvernos atrás. Y eso es lo que Pablo le aconseja a Timoteo. En el versículo 18 lo pone como ejemplo como un militar, un soldado. Entonces, uno de los escudos, por así decirlo, la defensa que Pablo le da para que él se mantenga batallando como soldado, es que tiene que mantener la fe en Dios, la fe en el Señor y la buena conciencia bien en alto, siempre presente, la fe en Dios, porque es que si nos desenfocamos de nuestra fe en Dios, pues podemos naufragar. Como el versículo 20 que aquí Pablo pone como ejemplo. Dice, de los cuales, vuelvo al 19 para que podamos entender el 20, manteniendo la fe
y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí Pablo toma como ejemplo, en este versículo 20, Pablo toma como ejemplo a estos dos hombres que naufragaron en la fe. Es decir, que se volvieron, apostataron de la fe. Apostataron de la fe. Entonces Pablo no da en este versículo muchos detalles, en este versículo de las palabras o de las enseñanzas que estas personas estaban enseñando o estaban haciendo, la actitud de estas personas. Pablo no entra en detalle en este versículo, pero sí los pone como ejemplo de dos personas, de dos hombres que antes andaban por el buen camino, pero ahora naufragaron en la fe, naufragaron en lo que antes era la sana doctrina, ahora se distorsionaron. Entonces Pablo los pone a ellos dos como ejemplo. Vuelvo y resalto que en este versículo, Pablo no da detalles de la condición de estas personas. Pero lo que resalta más en este versículo es la expresión de Pablo en cuanto a estos hombres. Porque Pablo dice, al final de este versículo 20, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, es algo impresionante porque si lo tomamos a la ligera, podemos decir entonces que Pablo se le entregó a Satanás, lo mandó entonces directamente al infierno. No podemos expresar esas palabras a la ligera. Recuerden, y vuelvo y resalto, que Pablo no da detalles con relación a estos dos hombres. Podemos decir que quizás estas personas, porque dice Pablo, que aprendan a no blasfemar. Recuerden que tenemos que hacer mención que Jesús hablando en Mateo 12, 31 y 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Probablemente no estoy afirmando, probablemente quizás Pablo haciendo énfasis de estas palabras que dijo Jesús, podemos deducir tomando, vuelvo y recalco, tomando este versículo de Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32, podemos entonces deducir que al parecer estas personas habían blasfemado contra el Espíritu Santo, y como Jesús había dicho que no se blasfema contra el Espíritu Santo, entonces el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces Pablo quizás por esto dice que lo entrega a Satanás, pero vuelvo y recalco que Pablo no da en detalle qué hicieron estas personas. En este versículo bíblico Pablo no da detalle de qué hicieron estas personas para que Pablo expresara estas palabras. Ahora, más adelante podemos buscar también y hacer énfasis que Pablo menciona a Himeneo, no junto a Alejandro, sino junto a Fileto. Podemos ver en 2 de Timoteo, su capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó,
y trastornan la fe de algunos. Es decir, aquí vemos que en 2 de Timoteo, su capítulo 2, versículos 17 y 18, Pablo vuelve y hace mención de un ejemplo y menciona a Himeneo, no a Alejandro, sino que dice que menciona a Fileto. No se sabe si son las mismas personas o decir si Alejandro y Fileto es la misma persona o son personas diferentes. Pero aquí en el capítulo, en Timoteo su capítulo 2, 2 Timoteo su capítulo 2, pues Pablo hace referencia de que estas personas, hablando de Himeneo, pues trastornaban porque estaban enseñando algo contrario a lo que Pablo había dicho, había enseñado con relación a la resurrección, no a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino a la resurrección de los muertos. Pero es algo que no vamos a entrar en detalle. Lo que sí con este versículo 20 queremos dar a entender que Pablo no enfatiza que habían hecho estas personas. Pablo, a mi entender, Pablo expresa esta palabra a una manera de castigo para que estas personas, dice que para que aprendan a no blasfemar. Es decir, Pablo le da como si fuera, al parecer, Pablo lo corrigió de una manera fuerte, al punto que quizás podemos decir que lo sacó de la congregación para que ellos aprendieran, tuvieran un castigo, una lección. Pero tenemos que entender que nosotros no tenemos la autoridad de entregarle a nadie a Satanás, ni tampoco mandar a nadie al infierno. Tenemos que entender y tener mucho cuidado con esto, porque si sacamos este versículo y no lo tratamos bien, podemos entonces decir que tenemos la autoridad para mandar a la persona al infierno, y no es así. No tenemos autoridad para mandar a nadie al infierno, sino más bien, al parecer, Pablo le estaba dando una forma de castigo a estas dos personas para que entendieran a no enseñar, no cambiar la sana doctrina, no cambiar lo que ya se había enseñado de parte del Señor. Pues vamos a dejar este video hasta aquí, vamos a llegar hasta acá, hasta este versículo 20 vamos a dejar por culminado. Y en nuestro próximo video vamos a continuar entonces con el capítulo 2 de este primero de Timoteo. Pasaremos en nuestro próximo video al capítulo 2. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que hayas llegado hasta el final compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Te invito a que nos dejes tu comentario, qué te ha parecido. Si te pareció bien, danos un link, esto nos ayuda mucho y nos motiva para seguir subiendo video. Si es la primera vez y no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que así, cada vez que subamos un video, pues te llegue. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.